Del Consejo de Asesores Económicos del tal, Gobierno. Juan? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Te cambió la vida con esto de ser asesor económico del gobierno? No. ¿O sos el mismo pibe humilde que venía acá No, de Orlando Ferreres a contarnos? No. Es lo mismo. Todo es lo Sí, mi trabajo sigue siendo el otro. Es lo mismo. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. La semana que viene, a esta hora, 14 de mayo a esta hora, vamos a estar ya con la inflación de abril al hombro. Así es. ¿Qué te parece? ¿Qué va a pasar? Mira, nosotros medimos Gran Buenos Aires en la consultora, Orlando Ferreres, y nos dio, la inflación total nos dio un poco arriba de 9, 9,2 creo. Ajá. Y la núcleo 5 y algo. Mucha diferencia entre la núcleo y la total. ¿Qué es la núcleo? La ¿Qué es núcleo, básicamente la núcleo el núcleo es el corazón de la inflación. En la mayor parte de los precios está en la núcleo. Ajá. ¿Qué no está en la núcleo en realidad? Es la pregunta. Lo que no está en la núcleo es productos que pueden ser estacionales, tipo verduras, frutas, etcétera, y productos regulados, caso gas, agua, electricidad, etcétera. Ajá. En abril, particularmente en el Gran Buenos Aires, bueno, subió el gas y sube el agua fuertemente. Entonces, casi tenés la misma inflación provocada por el agua y el gas de lo que tuviste por todos los demás precios de la economía. Ahora, la gente, al tener la inflación de alimentos un poco más baja, comienza a tener otra sensación de bolsillo. Sí, vamos a ver, todavía lo que estamos viendo es que la actividad económica todavía sigue muy resentida, el comercio todavía sigue muy resentido. Deprimida la actividad económica. A marzo, que es el último dato, todavía sigue muy resentida. En abril estamos empezando a ver una desaceleración de la caída, que como si, bueno, sigue cayendo, pero menos. Pero menos. Y lo que sí estamos empezando a observar es que en algunos sectores algunos datos positivos se empiezan a ver, por ejemplo, cuando uno ve la recuperación del salario en términos de dólares. Sí. Bueno, algunos actores, por ejemplo, que empiezan a ver, esto es muy de a poquito, en la compra de inmuebles empezamos a ver algunas señales positivas. Porque si el salario en dólares subió y empieza a aparecer, o posiblemente empieza a aparecer el crédito hipotecario, hay más consultas. ¿Eso significa que están comprando más inmuebles? No. No. Pero antes, querías mostrar un inmueble, no te venía nadie, y ahora empieza a haber gente mirando el inmueble. pasea. La pregunta que quería hacer, ¿qué tal? Es lo que dijo Milei, se lo dijo incluso a la entrevista en la BBC, ¿es una cuestión técnica o es efectivamente así? ¿El poder adquisitivo está mejorando como él dijo o es solamente una percepción? Porque sí, en comparación a haber menos inflación, la situación parece menos grave. Sí. Pero si no hay un movimiento de la economía, ¿es en un programa de Excel? Es una interpretación de números, pero que tiene algún sentido. A ver, lo que está diciendo el presidente con cierta razón es, si yo estoy bajando, la inflación es un impuesto, es el famoso impuesto inflacionario. Si yo estoy bajando el impuesto inflacionario, o lo voy a bajar, digamos, dice él, o lo voy a terminar de bajar, en algún momento todo eso se lo devuelvo a la sociedad. Es un impuesto que la sociedad deja de pagar. O sea, vos cobrás 1 millón o 100.000 pesos en el primer día del mes. Si tenés una inflación del 10% mensual, al final del mes... Me faltan 3 días, me faltan. Te faltan tenés 90.000 pesos en términos reales. Si yo, en vez de tener una inflación del 10% mensual, tengo una inflación del 2% mensual, bueno, al final me devolviste 8. Me seguís sacando 2, pero bueno, ya no me saca 10. Y eso se debería ver de a poco una recuperación del consumo. Lo que pasa es que ese efecto es más rezagado en el tiempo respecto del efecto de el impacto que tienen los ajustes más una iniciales. L y no la B que quiere Milei. Sí, o una U, ponele, si querés. También pasa lo mismo con el crédito. Si el Banco Central es el principal acreedor del sistema financiero y se lleva todo el crédito que hay, bueno, obviamente no hay crédito para el consumo, no hay crédito para nada. En la medida en que el Banco Central empieza a bajar la tasa, empieza a reducirse el crédito que tenga el Banco Central, los famosos pases, bueno, se liberan recursos para que el sector privado tome crédito. Y eso debería empezar a verse en algún momento en la recuperación. Todavía no, pero debería verse. Bueno, ¿qué tal, Fausto? ¿Cómo te va? No, pero el tema de la pregunta es, si esa baja, la duda que hay en muchos de los argentinos es si esa baja la inflación es producto realmente de una baja porque la economía está mejorando o porque no hay consumo, es decir, la gente no tiene dinero para consumir, y entonces obviamente se retraen los precios. Por otro lado, la pregunta es, ¿no?, si esa inflación en baja todavía está por encima del salario, con lo cual habla también de una economía que todavía no está sana, claramente. Yo yo no veo, a ver,
yo creo que la consecuencia no es que baja la economía y por eso me baja la inflación, no es que golpe, sino que la misma medida que te frena la inflación te frena la economía, ¿no? Es como que tirás de un hilo y se mueven dos cosas, se retraen dos cosas a la vez. Hay recesión, digamos, hoy. ¿Qué? ¿Hay recesión? Claro, sí. Y voy a explicar bastante. Y además, en parte, es justamente por la inercia que venía teniendo la economía. Voy a tratar de explicar esto para que se entienda. Si el gobierno decide reducir la emisión monetaria, en vez de estar emitiendo a un ritmo del 100% anual, pasa a emitir un ritmo del 20% anual, ¿no? Bueno, solamente va a haber 20% más de billetes y de dinero en la calle para consumir y comprar. Ahora, si todos los empresarios, los sindicatos, siguen con la inercia de pedir o de tratar de buscar el aumento de la inflación que venían teniendo, que es lo que pasó, entonces, por ejemplo, tres son empresarios, comerciantes, sindicatos, lo que fuera. Todos ustedes venían con inflación de 200% y dicen, bueno, yo quiero un aumento del 200%. Pero resulta que yo como gobierno solamente emití, pongámosle, 50% más de pesos. Bueno, en la calle no hay 200% más de dinero para pagarle a todos ustedes todos los aumentos que quisieron entregar. Entonces el resultado es que empiezan a bajar los precios o no venden. Entonces, y ese es el efecto que estás viendo. Lo que ves es esta idea de que dijeron varios empresarios, nos pasamos de rosca con los precios. O sea, quisimos poner precios porque venían así los precios, o veíamos esa expectativa, teníamos esas perspectivas. Y claro, cuando nos encontramos en la calle no había suficiente dinero en la economía para pagar todos esos aumentos que se habían hecho. Y esa es la sensación de que faltan pesos. Entonces, ahí se generó ese efecto de faltan pesos. ¿Por qué? Porque la cantidad de pesos no aumentó a la misma velocidad que los precios y el resultado fue, bueno, la baja del dólar, etc. ¿Y esto tiene que ver con que el gobierno no homologa los aumentos paritarios de determinados rubros, por ejemplo, o no? Ahí vamos a ver dos cosas. Con las paritarias pasa algo parecido con los precios de los empresarios. Entonces ahora el gobierno lo que trata de hacer es moderar un poquito eso, porque sabe que cuanto más se pasen de rosca las paritarias o más se pasen de rosca los precios de los empresarios, más efecto recesivo tengo. Entonces, claro. Los economistas llamamos esto la coordinación de expectativas. Cuanto más coordinadas estén las expectativas, menos efecto recesivo vas a tener en un ajuste de estas características. Con respecto a... Entonces lo que está tratando de hacer es decir, bueno, moderar todo para que se coordine el aterrizaje, digamos, que el aterrizaje suave sea lo más suave, porque el aterrizaje sea lo más suave posible. ¿Cuáles son las 2 o 3 medidas que faltan como plan de estabilización? Bueno, yo te lo voy a poner de esta manera. Me parece que ahora lo que estamos viendo, esta ley base, todo lo que se está discutiendo ahora, el paquete fiscal sobre todo, es tratar de consolidar lo que se hizo con el ajuste fiscal. Y dejar de ajustar algunas cosas. Por ejemplo, el tema de jubilados. ¿Se le hizo un ajuste a los jubilados? Sí, bueno, pero ya está. A partir de ahora se ajusta por inflación. Entonces, por lo menos ya sabemos cuánto se va a gastar en jubilaciones. ¿Cuánto se va a gastar en subsidios? Bueno, hay que sacar los aumentos de tarifas, todo para saber efectivamente cuánto queda para gastar en materia de subsidios. Por eso se está arreglando también el tema de la deuda. Entonces, lo que estamos viendo ahora son todas estas medidas que tratan de consolidar el ajuste fiscal que en los primeros tiempos fue más desordenado. En ese sentido también está el tema de consolidar el ajuste del déficit cuasi fiscal. ¿Qué es el déficit cuasi fiscal? Es el déficit del Banco Central. El Banco Central no tiene ingresos realmente y tiene un gasto que son los intereses de su deuda, que son los famosos intereses de los pases. Bueno, se están bajando la tasa de interés para bajar el déficit cuasi fiscal y de esa forma reducir la emisión monetaria. Y lo que te queda, eso es lo que estamos viendo ahora, es como la consolidación de este ajuste fiscal. Y lo que creo que es el paso siguiente, si me ponen en poner un plazo, yo creo que lo que va a pasar es, esto va a pasar en la segunda parte del año, es salir del cepo. Claro. No sé si será gradual, parte, todo junto. Segunda parte del año para salir del cepo. Y yo creo que lo dijo. ¿Eso se habla en el Consejo? No, el Consejo no trata estos temas. No trata estos temas, no. El Consejo asesoramos a temas más de largo plazo y otros temas. Ajá. Fausto, Elon Musk hoy tuiteó, invierta en la Argentina. Las acciones pocas horas después de Argentina en Wall Street cayeron. No hubo un efecto contagio y una confianza, parecería ser que la confianza en la Argentina todavía no está impregnada en los inversores extranjeros. ¿Qué falta para contagiar esa confianza que ni siquiera, por lo menos hasta hoy, Elon Musk pudo contagiar? A ver, mejoró bastante. Cuando ves en el mercado tanto de acciones como de bonos, subieron. Los bonos estaban valiendo entre $20 cada 100 y ahora están valiendo 60, 65, hasta $70 cada 100. O sea que hubo una mejora. Pero sin lugar a dudas, mientras esté el cepo cambiario, el impuesto país, hoy salió también la norma esta de que le cobra impuesto país, el BOPREAL, todo esto para los dividendos. Bueno, el que invierte viene a invertir para sacar plata. Entonces,
cuanto más trabas haya a la operación de estas inversiones, más difícil va a ser traer inversiones. Por eso digo que la salida del cepo es el próximo paso. Además, que la salida del cepo tiene un poder de recuperación económica bastante importante, ¿no? Pero, perdón, la salida del cepo, que tanto se pide, se reclama, se hace porque este ajuste y las etapas que acabas de describir ya cerraron y se consolidan y entonces empiezan a venir más dólares, por ejemplo, liquidando del campo, más allá del problema que hay con el clima, o viene una cuestión de todavía hace falta tener menos gasto en pesos para que haya un colchón mayor de los dólares que permita las importaciones, lo que necesitan los sectores que van a mover finalmente la economía con, no sé, trayendo insumos para importar, para exportar o producir más cosas. Mira, yo lo interpreto, ¿por qué no se sale del cepo? Yo lo interpreto más bien por una cuestión de instrumentos. O sea, por una cosa, cuando uno mira el tipo de cambio diría, bueno, dado que está tan chiquita la brecha, debería ser un buen momento para salir del cepo. Eso es cierto, pero lo que falta es un banco central que pueda operar, porque una vez que vos salís del cepo, todo el sistema monetario y cambiario pasa a ser un sistema monetario y cambiario como cualquier país del mundo, donde se opera libremente las monedas, el dólar y el peso, etc. En esos sistemas, el que contiene, por ejemplo, la oferta y demanda de pesos es el Banco Central. Y el Banco Central puede decidir si aumentar la oferta de pesos o la demanda dependiendo, perdón, oferta aumentarla o reducirla dependiendo de la demanda, ¿no? Pero este Banco Central no tiene esa capacidad, básicamente está quebrado. Hoy el Banco Central está emitiendo pesos automáticamente solamente para pagar las deudas que tiene. Entonces, vos no le podés pedir al Banco Central que opere como un Banco Central común, con objetivos de inflación o objetivo tipo de cambio, lo que quiera, si el único objetivo que puede cumplir en este momento es tratar de salir de la quiebra. ¿Y eso cuándo va a cambiar? ¿A fin de año? Y mira, yo creo que ya está cambiando, digamos. Ahora lo que hay que terminar es de ordenar patrimonialmente el Banco Central como para estar seguro o por lo menos tener un Banco Central funcional, medianamente funcional, como para salir del cepo, ¿no? Hay un tema preocupante y es el tema de la tarifa de gas. Sí. ¿No? Hay un artículo, creo que en Infobae, de hoy a la tarde, que habla de que en mayo, para industria y comercio, el aumento podría llegar al 1000%. Esto va a ser muy recesivo, me parece a mí. Bueno, es que Argentina tiene un problema recontra serio de precios relativos. ¿Qué es un problema de precios relativos? Es que vos tenés cosas que son mucho más baratas que el resto del mundo y otras cosas que son mucho más caras que el resto del mundo. Esto es porque todas las medidas para frenar la inflación fueron de tipo distorsivo, o sea, tratar de congelar las tarifas, trabar las importaciones. Entonces, bueno, al final esto te quedó una serie de precios muy distorsionados. En algún momento se tiene que ordenar, porque hoy el gas que nosotros consumimos, lo que pagamos de gas y lo que pagan las empresas no alcanza para cubrir los costos de producir ese gas. Entonces, hoy, ¿quién cubre la diferencia? Y lo pone el Estado con subsidios. Eso es con nuestros impuestos o en el pasado con emisión monetaria. Entonces, si vos querés sonar las cuentas públicas, eso se tiene que ir reduciendo. Del otro lado es el problema de los precios que se fueron de mambo, o precios que en Argentina, o simplemente porque la industria local no es capaz de abastecer a todo el mercado, entonces falta producto y suben los precios de esos productos. Entonces, en algún momento esos precios se tienen que ir ordenando de alguna manera. Por un lado hay que ir sacando los precios, los subsidios al gas y aumentando las tarifas. Y ahí hay un problema que tiene el gobierno que es, si yo tardo mucho en subir los subsidios, el déficit fiscal sigue siendo un problema. Bueno, pero ahí el ministro Caputo le puso puso un pie en estos días a todo tema de aumento de tarifa para tratar de redondear una inflación en un dígito. Sí. Se le puso un pie al tema de la tarifa. Sí, bueno, es que por eso... Se le aplicó gradualismo. Déjame usar esta palabra... Sí. Que en el momento de Macri estaba muy... el tema de tarifa es que no hay forma de hacerlo sin gradualismo, porque la diferencia entre lo que cuesta el gas y lo que estamos pagando es tan grande que no hay forma de no hacerlo gradual. Lo tenés que hacer gradual. Porque si lo querés hacer todo de un solo golpe, en algún momento ya va a tener una distancia de 1000% en dólares. Claro. Entonces, no hay forma de que vos digas, bueno, lo hacemos de un solo saque, eso, porque es muy violento. Incluso los aumentos estos que fueron bastante fuertes, apenas alcanzan para cubrir la diferencia por la devaluación. Claro. Entonces, no hay ¿Estuvo forma... bien hecha la devaluación? Porque viste que Melconian dijo no había que devaluar 800. Otra vez, estás hablando de... Hablaba de algo de Fido Contuco, dijo tendría que haber sido... Todo depende del tipo de programa económico, del armado del programa económico. En este programa económico, bueno, se hizo una devaluación que se trató de llegar a 800, hacer una devaluación inicial para después ir... La idea del gobierno, además, me parece que
es bastante obvia a esta altura del partido, que lo que quiere el gobierno es coordinar todo para aterrizar una inflación del 2% mensual. Claro. ¿Por qué sabemos que es 2% mensual? Porque es la devaluación del tipo de cambio. Claro. Entonces, hizo el cálculo. Yo tengo que corregir tantas tarifas, tengo que corregir tanto de precios, tengo que corregir tanto de inflación. Bueno, ¿cuánto tengo que devaluar en total para tratar de aterrizar todo en el mismo punto? Bueno, ese fue el cálculo. Podrías haber no devaluado menos al principio y haber hecho devaluaciones más grandes. Bueno, eso es discutible. Pero bueno, así se planteó el programa económico. A ver, lo que siempre le preguntamos a los economistas en este espacio. ¿Dónde está la luz al final del túnel? ¿En qué mes la ves? Mira, te voy a hacer, esto lo cálculo. Agarramos a la consultora todas las recesiones de los últimos años de Argentina. Sacando las 2001, así súper violentas, y el COVID y cosas muy raras. En realidad, todo este tipo de recesiones de Argentina tienden a tener un periodo de 20 meses desde que empieza hasta que volvés al mismo lugar que antes. Y de 10 meses, más o menos, entre que empieza y empiezas a ver la recuperación. 10 meses. 10 meses. Quiere decir que nos faltan 6. Y empieza en noviembre. Nos faltan 6 meses. Tenés 8 meses. Ahora, ¿lo más duro ya pasó, Fausto, para vos? Yo creo que sí, en materia de actividad económica. Me parece que a partir de ahora vamos a ver si sigue cayendo va a ser cada vez más suave. Pero me parece que ya estás empezando a ver algunas señales un poquito más positivas en materia de actividad económica. Todavía muy... Embrionarias. Muy embrionarias, porque otra vez, que estén comprando más inmuebles, no nos están comprando más inmuebles, pero por lo menos la gente va a visitar. Bueno, pero los escribanos de la capital dicen que... Sí, es que hay cierta racionalidad en eso. A ver, volviendo al tema, hoy un asalariado del sector formal, porque una cosa es el sector formal y otra es el informal, en el sector formal empieza a ver que su salario en dólares vale más metros cuadrados, por así decirlo. Y de hecho, si uno hace el cálculo, los últimos 6 meses mejoró bastante esa relación. Empieza a ver que por ahí tiene crédito hipotecario. Poquito, pero por ahí si yo tengo ya una plata ahorrada y me falta un cachito, por ahí me animo a comprarme algo. Sí, son los menos. Son los menos, pero, pero empieza a empezar por lo menos. Después sí, también los autos tienen tasa fija, hay algunos vehículos... Hay algunas cosas que tienen unos impuestos que por un auto te pagas 2. Bueno, entonces, mientras no se cambie eso... Sí. Fausto, esta semana Milei abrió importaciones para de heladeras, lavarropas, todo eso. ¿Cómo afecta a las empresas locales? En realidad, ¿En qué medida este mecanismo de apertura puede ser nocivo o no, digamos, para la industria local? No, yo creo que es reactivante en realidad. Volviendo al punto anterior, el salario en dólar está mejorando. Ahora, el problema que tiene el consumidor es que no lo puede aprovechar eso. ¿Por qué? Porque está el cepo, entonces le faltan productos. Entonces, cuando va a comprar una heladera, resulta que hay pocas heladeras en el mercado de cualquier precio y no puede ver esa reactivación, aprovechar ese salario en dólares más alto. En la medida que vos vayas sacando restricciones para que ingresen productos internacionales, sobre todo en mercados que, digamos, claro, Argentina no puede abastecer de heladeras a todo el mercado argentino, los productores, no puede abastecer de ropa y por eso que los precios son más altos. No puede abastecer en neumáticos. Entonces, en la medida en que empiezan a aparecer productos internacionales, el comercio se empieza a mover, porque ahora el comerciante tiene más productos para vender, el consumidor puede acceder más fácilmente a una heladera nueva, un lavarropas nuevo, etcétera, y eso empieza a reactivar la economía.